En el año 1775, el delta del Mekong se convirtió en el escenario de una de las batallas fluviales más espectaculares de toda Asia. Más de 300 naves de guerra avanzaban con confianza, dirigidas por un rey que comandaba a más de 20.000 hombres. Pero frente a ellos, en silencio, un joven comandante de apenas 23 años. Nui Nu, quien más tarde sería conocido como el Gran Emperador Quang Trung, planeaba una trampa que pasaría a la historia. Vietnam, siglo XVIII. La tierra estaba rota y dividida. En el sur, los señores Nguyen se aferraban a un poder que solo les servía para oprimir al pueblo. En el centro, el movimiento Tay SN se alzaba como una tormenta. 3 hermanos vietnamitas, cansados de los abusos de los señores feudales, se rebelaron contra las dinastías corruptas del norte y del sur. Era una revolución nacida de la miseria. Para el año de 1775, los ejércitos Tay SN, bajo el liderazgo del brillante estratega Nui Nu, ya se habían convertido en una fuerza imparable. Su reputación por las campañas rápidas y sus victorias abrumadoras se extendía por todo el sudeste asiático. Pero en el sur, un hombre se negaba a rendirse, Gia Lon, el último sobreviviente de la línea real Nguyen. Refugiado y derrotado, buscó apoyo fuera de su tierra, el reino de Siam. Ansioso por extender su influencia sobre el sur de Vietnam, vio la oportunidad perfecta. El gobernante siamés, Rama I, veía a Gia Long como un simple peón para la dominación. ¿Prometieron ayudar a Gia Long? A cambio de que Vietnam se convirtiera en su estado tributario. En 1784, el príncipe siamés Chao Phraya Chakri encabezó una invasión. Más de 20.000 hombres, cientos de embarcaciones de guerra y fuerzas auxiliares camboyanas cruzaron el Golfo y penetraron por el delta del Mekong, con la intención de aplastar a los Tay SN de una vez por todas. La flota siamesa era un verdadero poder, arrogante en su superioridad. Pero Nui Nu ya los esperaba. Sabía que enfrentarlos en campo abierto sería un suicidio. Su ejército era formidable, pero la flota siamesa, demasiado grande. Así que eligió su terreno, el río mismo. Se trasladó a Mai To, un punto estratégico del delta, y estudió cada brazo, cada corriente, cada isla del Mekong. No solo el terreno, sino también el tiempo y las mareas. Nui Nu sabía que la bajamar, en el momento preciso, convertiría el estrecho canal en un cementerio. Con precisión milimétrica, ocultó cañones entre las casas y jardines de las aldeas ribereñas. Escondió pequeñas piezas de artillería tras pantallas de bambú. Su camuflaje era perfecto. Y dispuso barcos cargados con paja y materiales inflamables, listos para ser incendiados y soltados río abajo, en el momento justo. Mientras tanto, Nui Nu ordenó desplegar banderas falsas para simular debilidad. Incluso envió un pequeño contingente para ofrecer una rendición fingida, atrayendo a los invasores hacia el corazón del delta. Cuando la flota siamesa, de más de 300 naves, avanzó río arriba, el espectáculo era impresionante, tamborazos marcando el paso, estandartes ondeando al viento. El príncipe siamés creía que la victoria era suya. Pero lo que no sabía era que cada metro que avanzaba lo llevaba directo hacia una trampa mortal. El 19 de enero de 1785, al caer la noche, la flota invasora entró en el estrecho de RCHGM Soai Mut. De pronto, un disparo resonó en la oscuridad. La señal. El infierno se desató. Desde ambas orillas, la artillería Tay SN abrió fuego. El cielo se iluminó con explosiones. El estruendo y los gritos de los hombres se mezclaban. Fue entonces cuando la trampa del genio de U se reveló. La marea estaba bajando rápidamente. Mientras las grandes naves siamesas quedaban varadas o se movían con lentitud desesperante, los barcos incendiarios descendían por el río, envueltos en llamas, chocando contra los navíos siameses, prendiendo sus velas.
y creando una muralla ardiente sobre el agua. Los invasores intentaron retroceder, pero el río era demasiado estrecho. Las corrientes los empujaban hacia el fuego. Las tropas de Wu, en pequeñas embarcaciones ágiles, se lanzaron al abordaje, combatiendo cuerpo a cuerpo entre el humo y las llamas. El río Mekong se convirtió en un infierno líquido, un cementerio de barcos. Al amanecer, el rugido de los cañones se había apagado. Las aguas estaban cubiertas de restos carbonizados, mástiles rotos y los cuerpos de miles de invasores. De los 20.000 hombres, muy pocos lograron escapar. La victoria de RCHGM Soi Mut no solo aseguró la independencia de Vietnam, sino que consagró a Nui Nu como uno de los más grandes estrategas militares del sudeste asiático. Su dominio del río fue su arma más potente. 4 años después, el joven estratega se había convertido en el emperador Quang Trong. Y el desafío era aún mayor, el inmenso imperio Indochina había respondido al llamado del último emperador Le. A finales de 1788, el virrey San Sigi cruzó la frontera con un ejército que las fuentes vietnamitas cifran en casi 300.000 hombres. La superioridad numérica era abrumadora. El ejército indoblaba, o incluso triplicaba, las fuerzas Tay Sn. Los generales de Quang Trong se retiraron estratégicamente hasta Tam Ip. El objetivo, hacer que los In se sintieran victoriosos y complacientes. San Sigi, al ver la capital, Thng Lon, desierta, se llenó de arrogancia. Proclamó la victoria y ordenó a sus vastas tropas que se prepararan para la celebración. La celebración del TT, el Año Nuevo Lunar, la festividad más sagrada de Vietnam, un tiempo de paz. Pero Quang Trong no daría paz a sus invasores. En el centro, el nuevo emperador Quang Trong lanzó una campaña relámpago. En su cuartel general de Nha An, lanzó un juramento de guerra que encendió el alma de Vietnam. Luchad para que nos quede el pelo largo. Luchad para que nos queden los dientes negros. Luchad para que no regrese ni una sola rueda de sus carros. El plan era simple y demencial, atacar en el TT. Las tropas avanzaron a una velocidad inhumana, cubriendo 1000 kilómetros en una semana. Era una marcha supersónica para la época, impulsada por el furor patriótico. Quang Trong había prometido a sus hombres liberar la capital antes del día 5 del Año Nuevo. En la madrugada del quinto día del TT de 1789, el ataque comenzó. El punto de defensa más fortificado de los In era el fuerte de NGCI. Una fortaleza de trincheras, estacas de hierro y cañones. Quang Trong no usó la fuerza bruta, sino el ingenio. Ordenó la creación de escudos de asalto masivos, trenzados con paja y barro humedecido. Estos escudos eran prácticamente impenetrables a las balas chinas. Los soldados Tay Sn, con las espadas desenvainadas, avanzaron con estos escudos por delante, absorbiendo la lluvia de fuego enemigo. Y luego llegó el golpe final. 100 elefantes de guerra, con pequeños cañones atados a sus lomos, irrumpieron contra los bastiones de madera. El estruendo, el fuego y la visión de los elefantes enloquecidos crearon el caos absoluto. Mientras NGCI era aniquilado, la fuerza de flanqueo atacaba el campamento de KHNG-THNG, cerca de Nga. El virrey San Sigi, al ver sus defensas desmoronarse, no esperó para luchar. Montó su caballo y huyó de la capital, dejando atrás a su inmenso ejército. En cuestión de horas, la inmensa fuerza invasora fue barrida. Miles de soldados In murieron en combate o se ahogaron en el Río Rojo intentando escapar. La victoria fue tan total que el lugar de la batalla, Nga, se convirtió en una colina de cadáveres. Un montículo que aún hoy se honra como prueba de la victoria. Quang Trong había cumplido su juramento en menos de 5 días. Había derrotado a una fuerza que lo superaba en 10-1 y había asegurado la soberanía de Vietnam frente al Imperio In. Su genio, su audacia, su dominio del río y su estrategia relámpago contra el ejército más grande de Asia convirtieron la derrota imposible en una leyenda eterna.